4 preguntitas. Vamos a dedicar unos 10 minutitos. Si se puede menos, pues menos, ¿verdad? Van a apuntar en su libreta. Si quieren, no apunten toda la pregunta para que sea más rápido. Que al cabo ahí voy a tener la pantalla en lo que hacemos el examen. No se vale ver al lado del otro, ¿eh? Aquí el único que se puede engañar a sí mismo es uno, ¿verdad? Entonces, como estamos a veces 2 o más en una sola computadora, pues nada más procurar no copiarnos, ¿verdad? Y decía un estudiante de la escuela, decía, el estudiante no copia, nada más compara respuestas. Bueno, entonces, ahí va la primera. ¿Qué es la hermenéutica? No tienen que dar una respuesta 100% exacta, pero sí tener la idea. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? La segunda es, menciona 3 cosas que el intérprete de las escrituras, ahí las escrituras, la palabra escritura con mayúsculas sería mejor, menciona 3 cosas que el intérprete de las escrituras debe tener para lograr un criterio sano y sobrio. Vimos 3 cositas nada más. La siguiente, en tu opinión personal, cuando digo en tu opinión personal, quiere decir que hay muchas formas que puede uno contestar y pueden ser correctas. En tu opinión personal, ¿desde qué momento todos los humanos somos intérpretes? ¿Desde qué momento todos los humanos somos intérpretes? Y la cuarta, representante más destacado de la interpretación alegórica. Y este paréntesis es muy importante. No olvidando que en hermenéutica las interpretaciones de él nos brindan un mal ejemplo, ¿verdad? Me faltó ahí cerrar el paréntesis. ¿Alguien ya contestó la cuarta? Menciona 3 cosas que el intérprete debe tener para lograr. ¿Nadie ha contestado la número 4? No, hermano. No, hermano, es filo, no sé qué. Iba a decir filomeno. Bueno, Filomeno viene de ahí. Ahí la tienes, ahí la tienes. De hecho, tiene que ver con el cuchillo. Ya, hermano. Ok. Bueno, yo creo que ya en lo que nos acordamos, ya, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la primera respuesta. Recuerden, estoy usando sus propias palabras, ¿verdad? ¿Qué es la hermenéutica? Hermano César, ¿qué pusiste? Es la ciencia y el arte de interpretar. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos su definición? Es lo mismo, es el arte de interpretar textos bíblicos. Ok. Yo puse la ciencia. Significa mensajeros de los dioses. Ok. Bueno. Yo puse la ciencia, es la ciencia de interpretar textos. Ok. Todas están bien. La segunda menciona 3 cosas que el intérprete de la escritura debe tener para lograr un criterio sano y sobrio. ¿Alguien la contestó? Analizar, examinar y comparar. Es correcto, muy bien. Analizar, examinar y comparar. Ahora, la número 3, ¿alguien me quiere decir su opinión? Cuando estudiando las escrituras. Bueno, puede ser, pero fíjense, el corazón de esta pregunta es ¿desde qué momento, desde cuándo? Todos los seres humanos somos intérpretes, es decir, a lo mejor ni siquiera leyeron las escrituras, pero también hay un punto donde todos somos intérpretes. Pero está bien tu respuesta. Hermano. ¿Sí, hermano? Hermano Jorge. Sí. Yo le puse desde que el hombre tuvo necesidad de interpretar. Bueno, ahí no me dice en ningún momento, ¿verdad? Porque desde qué momento, pues, de hecho es la pregunta, ¿cuál es ese momento en que tuvo esa necesidad? O sea, sí tienes la idea ahí, pero ¿cuál es ese momento?
Hermano, yo le puse desde el momento en que estudiamos y analizamos algún texto. Puede ser también. Sin embargo, hay algo todavía mucho antes. Cuando empezamos a ver o a tener contacto con el lenguaje. ¿Quieres analizar? ¿Sí? Por ejemplo, de pequeñitos, nuestros papás nos dicen agua, papá, mamá, y a lo mejor no entendemos, pero ya en nuestra mente empezamos a interpretar aquello y empieza a tener un sentido para nosotros esa palabra, papá, mamá o la que sea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, desde el momento en que tenemos contacto con el lenguaje, hermanos, es cuando empezamos a interpretar. Tal vez no interpretamos bien, pero es el momento en el cual empezamos a ser intérpretes. El número 4, ¿se acordaron exactamente el nombre? Sí, hermano. ¿Cómo se llama? Yo no, hermano. Se llama Filón. ¿Cómo? Filón. Ándele muy bien, filón. Imagínense un cuchillo con un filón. Acá de esos de carnicero. Muy bien. Ese filón puso una interpretación totalmente alejada, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué fue lo que él interpretó? No. ¿No? Es cuando interpretó acerca de Génesis, de los ríos. Ajá, esa, exactamente. Hubo 4 que aunque no concordaba, pero él quería que coincidiera, que significaran esos textos. Así es, ¿verdad? Que le ponía a un río que es la esperanza y que el otro es no sé qué y que no sé qué, ¿verdad? Ya era una idea de él, ¿verdad? Y está aquí en este cuadro que le estoy poniendo. Ahí donde dice, y también ellas, él dice esto desde aquí de arriba. Con estas palabras, Moisés se propone bosquejar las actitudes particulares y también ellas son 4 en número: prudencia, templanza, valor y justicia. Como si uno de los ríos indicara prudencia, el otro templanza, el otro valor y el otro justicia. Y el río mayor, de ahí fluyen los 4 ramales, es la virtud genérica, etcétera, etcétera, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que en realidad es. O sea, los ríos solamente nos está dando un dato geográfico, hidrográfico, para ubicarnos dónde estaba el Edén. Entonces, con esos datos, más o menos, se cree que por donde se junta más o menos lo que es en la parte donde está más unida o más cercana el río Tigris y el Éufrates, por ahí más o menos, por Irak, se cree que estuvo el jardín de Edén, pero nada que ver con eso que está diciendo Filón. Bueno, vamos ahora sí a nuestra clase, hermanos, y vamos al método correcto. El método correcto. Fíjense, una interpretación correcta depende de varios elementos. No es únicamente el elemento espiritual lo que nos hará buenos intérpretes. También requerimos del método correcto. La semana pasada o antepasada veíamos que tenemos que tener un equilibrio espiritual, ¿verdad? Para poder hacer una correcta interpretación. Eso no se discute, ¿verdad? Eso es muy cierto, muy cierto. Y lo siguiente, sin embargo, se tiene que tener el método correcto. Ustedes saben, hermanos, que en la iglesia hay hermanos hablando académicamente, hermanos altamente preparados, hermanos medianamente preparados y hermanos que no tuvieron oportunidad de ir a una escuela, a veces incluso de no saber leer. Difícilmente ellos podrán tener un buen método, aunque se lo enseñe uno, probablemente no van a poder, tal vez sí, no lo sé, depende de la capacidad de cada quien, pero ellos puede ser que sean muy espirituales. Hemos conocido hermanos muy, muy altamente espirituales, por llamarlo. Sabemos que a lo mejor no podemos decir de niveles, pero muy espirituales, pero no saben interpretar la Biblia por el simple hecho de que, pues, no saben ni siquiera qué es hermenéutica. Pero por su espiritualidad entienden lo que la Biblia dice.
lo que los predicadores nos enseñan, ¿verdad? Entonces no quiere decir que no entiendan, pero sí difícilmente van a tener un método para interpretarla. Así que ser altamente espiritual es bueno, es necesario, pero no es únicamente eso. También se requiere que tengamos el ¿qué, hermanos? Se requiere que tengamos Método correcto. el método correcto. El Muy método. bien. Fíjense, tener sinceridad, humildad, reverencia, espíritu de oración son fundamentales, mas no llegará a interpretaciones y conclusiones correctas si no posee precisamente el método correcto, ¿verdad? Y no nada más en la interpretación. Básicamente en todo lo que hagamos, aunque tengamos muy buena actitud para hacer tal o cual cosa, si no tenemos el método correcto, pues no vamos a lograr el objetivo, ¿verdad? No vamos a poder lograr nuestro objetivo. Entonces, el método siempre va a ser importante, hermano. Siempre, siempre va a ser importante tener un método. Por ejemplo, en el evangelismo, ¿qué métodos existen? Bueno, está, por ejemplo, pescadores de hombres, es un método. Haciendo discípulos es otro método. ¿Qué dice la Biblia? Es otro método. Otro método es leer toda la Biblia de corrido, pero es un método muy largo. Pero al fin de cuentas es un método para poderla entender, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, decía el hermano David, en cuanto a interpretación, hay gente que dice que donde tú abres la Biblia es lo que Dios te quiere decir. Y lee un pasaje donde dice que Judas fue y se ahorcó. Ah, ¿qué pasó? Pues es lo que dice Dios aquí. Y luego abre otra parte de la Biblia y encuentra una frase que dice, se le dice a aquel hombre que si sabía quién era su prójimo, se va al texto donde dice, ve y haz tú lo mismo. Y este hombre va y se suicida también. ¿Por qué? Porque en un pasaje le dijo que Judas fue y se ahorcó. Y luego abren otro pasaje y ahí dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ese no es un método. Eso no es un método. Otros creen que con abrir la Biblia, ahí es donde Dios te está hablando, pero una cosa es eso y otra cosa es interpretar qué es lo que Dios me está diciendo. Vamos a considerar en esta clase, hermanos, hay muchos métodos equivocados, pero vamos a ver 3 métodos equivocados que utilizan algunos grupos religiosos y podemos decir que estos son tal vez los métodos más comunes usados en los grupos religiosos para interpretar la Biblia. Y al ser equivocados, les pregunto a ustedes, ¿podrán llegar a interpretaciones correctas bajo un método equivocado? No, hermano. ¿No? No, hermano. No se puede. Y ustedes mismos lo van a ver ahorita que analicemos brevemente estos 3 métodos. No se nos olvide, estos son métodos equivocados. No se nos debe pasar, estos son métodos equivocados. No va a ser que alguien dijo, no, el hermano nos enseñó 3 métodos y pues yo me voy a ir por el método alegórico místico. El alegórico místico o alegórico es el que usó Filón. ¿Se acuerdan? Hace ratito lo mencionamos y ahorita vamos a llegar ahí. Así que, ¿cuál es el primer método, hermana Rosita? El método racionalista. Muy bien, hermana Sonia. ¿El segundo? Sí, el segundo. El método alegórico místico. Muy bien, hermana Andrea. El método dogmático. Dogmático. Muy bien. Primero, antes de verlos, ¿a qué le suena eso de racionalista? De la razón. De la razón, muy bien. Alegórico. ¿Mande? De lo que el hombre piensa y razona. Es correcto. Lo que él A eso se refiere. Muy bien, Santiago. Alegórico místico. Bueno, lo místico es algo así como fantasioso, ¿verdad? Como algo así, ¿verdad? Eso es lo místico.
Y lo alegórico, ahorita cuando lleguemos ahí vamos a ver qué significa eso de alegoría. La Biblia sí utiliza alegorías. Más adelante con el tiempo vamos a verlas. Pero no todo es alegórico. Se dan cuenta en este método que los escritores prácticamente, perdón, los que utilizan este método, prácticamente todo pasaje bíblico lo quieren alegorizar o hacer una alegoría. Pero ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Y a qué le suena eso de dogmático? ¿Le suena a algo esa palabra dogmático? Viene de la palabra dogma. Y bueno, no me les quiero adelantar porque ahorita lo vamos a ver, pero normalmente cuando decimos dogma, tenemos en mente un reglamento muy rígido. Un ejemplo, vamos a suponer, ok, el bautismo se requiere para salvación, pero si tú no te bautizas con agua del río Jordán, no sirve, no vale. Eso ya sería dogmático. O si alguien dijera, ok, te tienes que bautizar, pero pues no puede ser aquí. Tenemos que ir a un río porque la Biblia habla de agua viva, así que te vamos a ir a bautizar a un río que está aquí cercano. Eso ya es un dogma, algo que la Biblia no dice, ¿verdad? Bueno, no dice, pero tratamos de poner un reglamento cuando no existe tal cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. El método racionalista, como ahorita decían, tiene que ver con la razón, con el pensamiento humano. El hombre, hermanos, trata de hacer razonamientos que basados en el conocimiento diario, en el conocimiento académico, pues hacen o tratan de tumbar lo que realmente la Biblia nos quiere decir. Fíjense en qué consiste este método racionalista. Consiste en sujetar toda la escritura, al juicio humano. Ahí me faltó, es al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Un ejemplo, ¿sabes qué? Mira, la Biblia dice de tal milagro, pero es totalmente imposible porque mira, hablando de la ciencia, esto es totalmente imposible. Es imposible que una persona vea si ya está invidente. Así que, pues no es así. Entonces Jesús quiso decir otra cosa. No quiso decir que en realidad ese hombre no veía. Tal vez estaba hablando de que no veía como debía ver, hablando en un sentido espiritual. Entonces, a eso se menciona el método racionalista. La razón lleva a pensar que no va a poder ver esa persona. La hermana Sonia, ¿qué era suyo el hermano Dagoberto? Era pariente suyo, ¿verdad? ¿Cuál, hermano Dagoberto? Dagoberto García, no era suyo nada. No, más bien era por parte del hermano, del papá de Mi María. tío, mi tío Beto, cieguito. Sí, él. Bueno, Sí, era tío. El hermano ya murió hace algunos años y en realidad no era invidente, sino que no tenía sus ojos, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, eso era en su vida, ¿verdad? Sin embargo, el hermano bien espiritual, lo visitamos muchas veces allá por San Bernabé, y antes vivió en la Nueva Pueblo, yo lo conocí más acá en San Bernabé, o por esa zona de San Bernabé. Bueno, dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo venga, todo ojo le verá, pero va a salir un racionalista y va a decir, no, es que eso es imposible, porque los invidentes no ven. Y si no tiene ojos, como tenía este problemita o problema grande el hermano, pues tampoco lo va a ver. Y luego también dicen, ¿verdad? Y las personas, aunque tuvieran ojos y vieran bien, si ya murieron, es imposible que lo vuelvan a ver. Eso es un razonamiento humano. Si yo baso estas ideas, por ejemplo, en decir que va uno a decir, ¿sabes qué? Tal persona que tiene 20 años en silla de ruedas ya no va a volver a caminar. Pues es creíble, ¿verdad? Lo creemos porque así es. Ya Dios no trabaja bajo un método o una forma
donde con el poder milagroso pueda caminar. Lo creemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esa otra parte de que todo ojo le verá, no cabe ningún razonamiento aquí como para decir que eso es una mentira lo que dice ahí la Biblia, o que quiere decir otra cosa, como lo vamos a ver cuando veamos el método alegórico. Bueno, fíjense, propone, dice aquí esta parte, propone que lo sobrenatural, perdón, me salí aquí, propone que lo sobrenatural no existe y que todo texto puede entenderse por medio de la razón humana, lo que acabamos de mencionar. Empiezan a buscar explicaciones lógicas y luego ya pues simplemente llegan a una falsa conclusión de que Cristo no pudo hacer ver a ese hombre que no veía, no pudo ayudar a la mujer que tenía el flujo de sangre, no pudo ayudar a aquel que no podía caminar, ¿sí? Porque no existe. Dicen, todo tiene que entenderse por medio de la razón humana. Alguien puede decir, ese hombre el paralítico que empezó a andar, es que no era paralítico de verdad. La Biblia está diciendo de que estaba atrofiado, que tenía dolores, cosas como esas. O tienen que usar esto, hermanos, porque te estoy hablando de ellos. Ellos tienen que al final creer lo que la Biblia dice porque están usando este método racionalista para entender según ellos la Biblia. Entonces van a decir, este hombre, pues sí se levantó, sí caminó, pero es porque él no estaba en realidad paralítico. Que hizo Cristo dar a entender ahí que este hombre estaba paralítico en un sentido espiritual y empezó a trabajar en las cosas de Dios y ya dejó de ser un paralítico espiritual. No, aquí está hablando de un paralítico literalmente, alguien que no podía caminar y Cristo hace que camine. Pero el racionalismo dice, no se puede. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural no existe, según ellos. Y todo texto puede entenderse por medio de la razón humana. Fíjense lo que pretende este método. Pretende ser el método científico que elimina lo sobrenatural de acuerdo a la actitud científica que predomina en un laboratorio y en mayor parte de los centros educativos. El método científico, hermano, no tengo ahorita todo en mente de cómo es, pero el método científico comienza con una observación. Vamos a suponer que tú ves un animalito de los que rara vez ve uno, te lo encuentras, no sé, en el bosque, y lo primero que haces es lo empiezas a observar. Y te das cuenta que ese animalito empieza como a rascar un árbol. Y llegas, por tu observación, llegas a una hipótesis. Bueno, yo supongo que ese animal es un roedor por cómo se está comportando. Pero lo sigues viendo, y ahora tienes que hacer pruebas para ver si realmente es un roedor. Y ya que llegaste a ciertas pruebas, llegas a una teoría en la cual dices, bueno, todo animalito que hace este movimiento con sus uñas es un roedor, es un ejemplo. Y ahora ve otros animales que hacen lo mismo y se da cuenta que sí, este animal raro hace lo mismo que el ratón que es roedor, hace lo mismo que el hámster que es roedor, hace lo mismo que otros animales que son roedores. Entonces ya observó, ya hizo sus teorías y ya llegó a una conclusión lógica. Son como 6 pasos, no me acuerdo exactamente, pero más o menos en ese orden. Y el método científico tiene que llegar, el científico tiene que llegar a ver esto como algo verdadero que no se puede falsear, es decir, que no hay manera de que alguien lo refute. No crean que falsear es falsificar, esa es otra cosa. Entonces, ya después de que se hizo el método científico, esta persona ya observó, ya llegó a sus teorías, a su conclusión, y ya cuando se da cuenta, él tiene que asegurarse de esto que le estoy diciendo, de que este método no puede ser falseado,
tiene que ser comprobable y además tiene que ser repetitivo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en realidad eso es ciencia, porque ya lo observé, ya lo analicé, llegué a esta conclusión y cada vez que pasa esto, se repite lo mismo, entonces llega a una conclusión correcta. Y un ejemplo, la teoría se me olvidó el nombre de repente, de la gravedad. Usted suelta un lápiz, pues se cae. Ah, mira, yo creo que es la teoría de la gravedad. Y luego agarras, no sé, una pila, la sueltas y vuelve a caerse. Ah, no, sí, es la gravedad. Por acá agarro una cinta scotch y la suelto y se cae. O sea, es repetible, perdón. Entonces no se puede falsear, es decir, no se le puede dar contra porque ya está comprobado. Bueno, estas personas que usan el método racionalista tratan de ver la Biblia de esa manera, tratando de ser ellos o usar ellos el método científico que elimina lo sobrenatural. Con esto, hermanos, no quiero decir que el método científico sea malo, no, al contrario, muy bueno. Tampoco quiero decir que esté contra de las escrituras, porque no es así. Pero fíjense lo siguiente, de acuerdo a esta actitud científica que predomina en un laboratorio y en parte de los centros educativos, sin embargo, al ser así, este método, al ser así, viola al mismo método científico. Así que no son ellos el método científico. El que usa el método racionalista en realidad no es el método científico bíblico, el método racionalista, porque este método viola, da contra a lo que es realmente el método científico. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No, hermano. Está bien, hermano. Sí, hermano. Entonces, el método racionalista usa el método científico para explicar algo en la escritura. Sí, más que nada, hermano, más que usarlo, ellos pretenden hacerlo así, porque llega un momento donde choca con lo que la Biblia dice, porque ellos tienen que quitar a un lado todo lo sobrenatural. Entendamos por sobrenatural, por ejemplo, el poder milagroso de Jesús, de los apóstoles, o que el mar se abrió, que el río se detuvo, el río Jordán. A esas cosas se refiere, o nos referimos, o tratamos de referirnos con lo sobrenatural. Entonces ellos llegan a la conclusión científica de que el mar no se puede abrir, porque como nomás se abrió esa vez, no hubo repetición, nunca se vuelve a hacer, nunca. Entonces dicen, ya ves, está comprobado de que eso fue una mentira. O tratan de dar una explicación lógica. No sé si con eso contesto tu pregunta, hermano. Sí, hermano, está bien. Ok. Miren, todavía no terminamos ese método racionalista. Fíjense, dicho método encuentra conclusiones satisfactorias a los seguidores de este método, quitando así el concepto bíblico de que Dios interviene en los asuntos humanos. Entonces, si nosotros usamos este método racionalista, entonces es como decir que Dios no tiene relación directa con nosotros, Él no nos sustenta. No, es que es lógico, tú tienes tu casa, tienes tu alimento, pues porque trabajas, porque te esfuerzas, o porque te dejó de herencia tu papá o algo, y no porque Dios esté obrando en ti. ¿Se vean cómo está contrario a lo que la Biblia dice? Ahora, los racionalistas pretenden que los milagros, así como todos los eventos sobrenaturales, son en realidad eventos naturales que pueden explicarse por medio de leyes naturales que hoy entendemos. Eso de que el mar se abrió, no me he fijado, pero sí sería bueno ver cómo interpretan estas personas esa parte, porque cómo podrían explicar de que se detuvo el mar, a lo mejor, o de que se abrió, perdón, pero es probable que ellos digan, no es que sea abierto, sino que como que bajó el nivel, había una sequía, algo pueden ellos inventar, ¿verdad? O había unos bancos de arena y pudieron pasar, etcétera. Puede ser eso, en realidad no sé que así sea,
pero ellos van a encontrar, según ellos, una forma racional de entender cómo es o a qué se refiere que estos hombres pasaron por el mar y que pasaron en seco, ¿verdad? Y a lo mejor con los otros métodos se van a dar una idea más completa de a qué nos referimos con este método, ¿verdad? Bien. Ok, voy a dejar de compartir pantalla un poquito. No es cierto, antes de eso. Un ejemplo de una interpretación racionalista. El milagro de los 5,000 alimentados por tan solo 5 panes, y 2 peces, alude a que la gente, al ver la generosidad del niño, ellos imitaron dicha bondad, compartiendo entre todos sus alimentos para así alcanzar a comer todos. ¿Se fijan esa explicación? Quita esa explicación el poder milagroso de Jesús. No, mira, lo que pasó esto es que pues la gente vio que ese niño pues fue generoso y lo poquito que traía lo dio, y se entre todos por repartieron esos 5 panes y los 2 peces, al fin de cuentas todos alcanzaron. Y como dijo uno, donde comen 2, comen 3, sí, pero comen más poquito. Entonces, ¿cuánto iban a comer? Con 5 panes y 2 peces, sí, eran 5,000 personas, 4,000, 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, al ver la generosidad del niño, ellos imitaron dicha bondad y empezaron a compartirse entre todos sus alimentos. Y alguien puede decir, seguramente alguien también traía un taquito, un lonchecito, y fue como completaron. Es una explicación totalmente fuera de lo real. Agregan que si hubo un milagro, fue un milagro moral en la generosidad espontánea del pueblo, en la generosidad, espontánea del pueblo. ¿Cómo ven esta interpretación racionalista, hermanos? Hermano, ¿Sí, hermano? como que ese método racionalista lo usan, bueno, el ateo no usa este método, pero él piensa así, que no quiere creer en sobrenatural, lo que Dios hizo. Sí. Entonces, pelean mucho en estos aspectos sobre los milagros de Jesús. Ajá. Buscan una explicación, ¿verdad? Una explicación Ándale. lógica. Para poder ampliar esto, les voy a mostrar un pedacito de un video. Básicamente es casi lo mismo, pero con palabras de otro autor. El método racionalista es aquel en el cual el intérprete explica lo que sucede en la Biblia a través de la razón o de la ciencia. Y con esto pretende explicar eventos sobrenaturales, pero siempre sacando de la ecuación la mano de Dios o los milagros hechos por Dios. Entonces, por ejemplo, para un racionalista, cuando Jesús alimentó a los 5,000, para ellos no hizo un milagro Jesús, sino que aquel niño que tenía 2 panes y 5 peces, al ver que Él los dio compartiéndolos, la gente entonces se conmovió en sus sentimientos y sacó la comida que tenía y cada uno compartió su comida. Entonces ahí se produjo la multiplicación, entre comillas, que fue un acto de bondad de un niño que contagió a todas las demás personas. ¿Cuáles son los peligros del método racionalista? Aunque se autoconsidere como método científico, falla, ya que el método científico implica interpretar las escrituras sin ideas preconcebidas. Como los racionalistas no creen en la intervención divina, su interpretación bíblica está atada a un pensamiento propio en el cual los milagros que aparecen en la Biblia no existen, y esto conlleva a inventar una explicación completamente personal, cambiando lo que realmente dice el autor. El segundo peligro es que se le da una interpretación parcial al texto. Se interpreta de manera errónea los acontecimientos, deformando la historia y con la simple finalidad de sacar la mano milagrosa de Dios en todos los acontecimientos. Y el tercer peligro es que el racionalista, al no encontrar explicación
de algunos milagros bíblicos, puede desecharlos como engaños del autor, objetando así la veracidad de la palabra de Dios. Como conclusión, podemos decir que el método racionalista falla al realizarse una interpretación con una percepción propia y unipersonal de lo que le resulte lógico y subjetivo a cada sujeto. Como quiera, falla ese método, hermano. Como quiera, en Marcos 6:43 dice, y recogieron los pedazos de 12 cestas llenas, lo que sobró de peces. Entonces, ¿de dónde vino eso, hermano? ¿Cómo explicaría eso? Muy buena observación, hermano, bastante buena observación. O sea, no puede sobrar de esa cantidad de peces para tanta gente, ¿verdad? Hermano, te felicito, hiciste una observación muy, muy acertada ahí. Lo que sobró era mucho más que lo que el niño traía originalmente, ¿verdad? Bastantes cestas que... Y ahí hay otra enseñanza, ¿verdad? Donde Cristo, no es despilfarrador, ¿verdad? Fantasioso, ¿no? Ese método. Y ahí ustedes y yo nos damos cuenta cómo es que gente con las que platicamos de repente saca tal idea, oye, ¿dónde saca esta persona esto? Pues porque está usando un método, tal vez el racionalista, o bien otro de los métodos equivocados que existen. Muy bien. Bueno, vamos a ese segundo método. Recuerden, estamos viendo que hay que tener el método correcto, y para saber cuál es el correcto, pues estamos viendo cuáles son los incorrectos. Ya vimos el método racionalista. Número 2, método alegórico místico. Este método considera, ahí disculpen que faltó alguna letra por ahí, se lo voy a corregir. Este método considera toda la Biblia como una serie de alegorías. Vamos a ver qué es eso de alegoría. Alegoría viene del griego alegoreo, y esta misma palabra viene de dos términos, alos o ayos, que significa otro, y agoreuin o agoreo, que significa hablar en una asamblea. Ayos otro, agoreuin, hablar en una asamblea o arengar, es decir, como pararse al frente y hablar. Esta es la definición que da un autor de uno de los libros que aquí uso para enriquecer la clase. Este método fue inventado por los antiguos griegos tratando de explicar sus mitos y leyendas. Y algunos creyentes de Alejandría, creyentes cristianos, ¿verdad?, adoptaron este método al no poder interpretar ciertas dificultades bíblicas. Una alegoría. Bien, es decir, es un género literario como dando a entender una comparación. Pero vamos a ver esta parte que sigue. 2 ejemplos de interpretación alegórica. Con esto vamos a entenderlo mejor. Como ustedes saben, hermanos, Daniel estuvo en el foso de los leones. Se han de acordar aquella historia en el libro de Daniel. Este método de interpretación alegórica o alegórica mística dice que el profeta Daniel jamás estuvo literalmente en el foso de los leones, sino más bien estuvo prisionero por causa de las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Por su fe, Daniel salió ileso de dichas tentaciones. Es decir, hermanos, aquí lo que está dando a entender el que interpreta la Biblia de esta forma es que Daniel estaba prisionero. En vez de leones, había debilidades, había tentaciones. Esa era su prisión. Nomás que ahí lo menciona, que estaba con unos leones, estaba en un foso de los leones, pero lo que da a entender es que estaba de alguna manera preso o prisionero en tentaciones y debilidades. Fíjense, otro ejemplo. El árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y del mal es más bien una referencia a las relaciones sexuales, según ellos, según los que usan este método de interpretación alegórica. Según ellos, el caso de Adán cuando conoció a Eva, como ustedes saben, hermanos, la Biblia muchas veces cuando habla de conocer, está hablando de una relación sexual, de donde nació Caín,
Dice, esto no fue una alegoría. Es decir, alegorizan, entre comillas, lo que les conviene o lo que ellos piensan o lo que ellos imaginan, etcétera, pero en realidad nada que ver, ¿verdad? El ejemplo de Daniel, ¿qué les parece esa interpretación? ¿Te imaginas, hermano Héctor, que de repente alguien te dijera, no, mira Héctor, es que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, tienes que entenderlo bien. Está hablando de una vida que estaba rodeada de tentaciones, de problemas, como tú en la actualidad y yo, todos tenemos nuestro foso de leones. Nuestros leones son los problemas, la problemática económica, la situación que estamos viviendo. Eso es lo que estaba pasando Daniel. ¿Verdad que nada que ver con la realidad, hermanos? Nada que ver. Entonces, para que ustedes de repente alguien le dice una cosa similar de algún pasaje bíblico, este está usando el método alegórico. Aunque muchas veces ni siquiera ellos saben que ese es el método alegórico. Simplemente como lo oyeron en alguna ocasión, pues entonces ellos lo utilizan, ¿verdad? ¿Qué le parece, hermano o hermana Rosy Morales, ese tipo de explicaciones? Pues está equivocado, hermano, porque no estudian bien la Biblia. Así es. Y eso viene de mucho antes, ¿verdad? Seguramente para tratar de justificar una idea de tal o cual religión. Porque si no lo hacen así, entonces daría contra a lo que ellos están creyendo. Pero vamos a ver otra vez el video, vamos a ver un poquito más del video. El método alegórico místico es aquel en el que el intérprete busca un significado oculto en las escrituras. Por ejemplo, para un alegorista, las 5 piedras que David echó en su onda no son 5 piedras realmente, sino 5 valores morales o 5 frutos del Espíritu. Hoy también, gran parte del catolicismo cree que la creación narrada en el libro de Génesis es una alegoría. Y esto nos da la pauta de que en muchas ocasiones el alegórico místico no cree que los hechos narrados en la Biblia sean reales, sino que creen que son historias que contienen una enseñanza oculta que a veces es difícil que todos la entiendan. ¿Cuáles son los peligros del método alegórico místico? El primero es que no interpreta la escritura. La práctica es hacer caso omiso del significado común de las palabras y dar lugar a toda suerte de especulación de la fantasía. No extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él cualquier capricho o fantasía que algún intérprete desee. Como sistema, por lo tanto, se coloca fuera de todo principio y de toda ley hermenéutica. También introduce un segundo gran peligro, y es que la autoridad básica de la interpretación deja de ser de las escrituras y pasa a ser de la mente o de la fantasía del intérprete. Como conclusión podemos decir que es significativo que el Señor Jesús y los discípulos nunca emplearon la interpretación alegórica a los textos citados del Antiguo Testamento. Podemos citar un ejemplo en Hechos 2, 14 al 36. Los pasajes que los apóstoles citan siempre están de acuerdo con el contexto. Están citados para enseñar la misma idea que el autor original miles de años antes. También debemos notar que cada vez que se utilizó alguna alegoría en la Biblia, esta tiene su explicación inmediata. Y también podemos notar que se visualiza de inmediato y es claro para el intérprete saber que es una alegoría y no algo realmente que haya sucedido. El método racionalista es aquel en el cual el intérprete... Muy bien, ya hemos visto el método racionalista. Una alegoría, hermanos, trata de quitar el sentido literal para poner figurado. Fíjense, una alegoría, le voy a dar una definición, a ver si con esto ampliamos un poquito más la idea. Ficción en virtud de lo cual un relato de una imagen representa o significa una cosa diferente. Por ejemplo, lo que acabamos de ver.
el autor del video, el que hace el video, dice, en realidad no eran 5 piedras, eran 5 valores, o eran los, ¿cómo dijo? Frutos del Espíritu. Y en realidad nada que ver. Es exactamente lo mismo que hizo Filón, poner lo literal, cambiarlo a un sentido figurado. Filón puso los ríos como figurando, ¿qué dijo Filón? Que la paz y que esto y que lo otro, nada que ver. En este caso que está poniendo esta persona, no es un video de la Iglesia de Cristo, pero esta persona está poniendo el ejemplo de que esas piedras no eran piedras, sino que más bien eran valores, y así, lo literal, es decir, lo que en realidad es, me lo cambia por algo que es figurado. Pues realmente ellos quieren decir que es ilógico lo que dice la Biblia, pero es ilógico lo que ellos dicen. Ajá, así es. Eso es lo que tratan de ver, ¿verdad? También podemos decir aquí, o sea, la Biblia no está en contra de la lógica, pero el razonamiento da contra la Biblia muchas veces, y es la parte donde chocan, ¿verdad? La Biblia, no bueno, sí, la Biblia con las interpretaciones, la Biblia con el hecho de, como usted dice ahí, ¿verdad? De que... Sí, o sea, lo que ellos están interpretando. Sí, eso es lo que quiso decir Dios según ellos, ¿verdad? Pero no es así. Ahora, esos son 2 ejemplos, pero hay muchos más, ¿verdad? Que seguramente a ustedes ya se acordaron. Me acuerdo que decían esto, ¿verdad? Bueno, de todos modos, esa nota se la voy a pasar. Vamos a otro método. Hermano. ¿Sí, hermana? ¿Puedo decir tantito algo de una persona que conocí? Sí, como no, hermana, claro. Mire, una persona que yo conocí muchos años fue bautista, pero luego dejó de ser bautista y se fue, no recuerdo ahorita el nombre de la secta a la que cambió, pero él decía que cuando él se muriera, él iba, y ya murió, y dijo Sí. que él iba a ser una piedra o una estrella, que porque Ajá. la Biblia así lo decía. Imagínense. Sí, le dicen, ¿qué capítulo, versículo, de qué libro? Sí, así es. Son ideas, ¿verdad? Que hasta uno se sorprende, hermana. Yo nunca había oído eso. Entonces, nunca está ya dicho todo, ¿verdad? Quién sabe cuántas cosas. Y dice por ahí un meme y habrá cosas peores. Ok, gracias, hermana. Seguramente usaron algún método, ¿verdad? No sé cuál usarían ahí, pero bueno, algo usaron, ¿verdad? Para interpretar algo que no quiso decir Dios. Bueno, el método dogmático deriva de la palabra dogma, que significa enseñanza. Recuerden, palabra de examen. ¿Qué significa dogma? Palabra de examen significa enseñanza. Propiamente dicho, toda enseñanza bíblica es un dogma. Pero la palabra dogma ha sido también, o la palabra dogma ha sido mal aplicada en el criterio popular, dando a las enseñanzas bíblicas muchas veces un sentido más rígido que lo que en realidad tienen. Lo que le decía hace rato al principio, sí, yo sé que hay que bautizarnos y es un bautismo donde hay que sumergirnos y tiene que ser en agua del río Jordán. Y por eso un grupo religioso trae agua del río Jordán y mucha gente entre comillas, se bautiza en agua del río Jordán. Vaya usted a saber si realmente trajeron el agua de allá. Ellos dicen que sí. Es un dogma. Si no te bautizas en agua del río Jordán, no vale, porque ahí se bautiza el Señor. Si no te bautizas en un río con agua corriente, no vale. Ese es un dogma. Ok, sí hay que bautizarnos, pero en este río o con este tipo de agua. Ahora, déjenme les pongo un ejemplo. Esto no quiere decir que sea un dogma, pero a lo mejor alguien sí lo ve como un dogma. No sé si han visto que hay hermanos que al bautizar a alguien levantan la mano, una mano. Con una están tocando a la persona de la espalda y con la otra levantan la mano y dicen, yo te bautizo por por el otro. ¿Alguien vio eso? Y todo mundo, mucha gente ya quiere levantar la mano cada que va a bautizar a alguien. Y alguien podría decir, oye, no levantó la mano, está mal ese bautismo. La mano no tiene nada que ver. Nada que ver ahí. No sé en realidad por qué lo levantan. Yo le quise preguntar a un hermano, ¿por qué haces esa? O sea, yo quiero saber, que me digas por qué. No es una crítica ni nada. O sea, nomás quisiera yo tener información de por qué levantar la mano.
¿Por qué tú levantas la mano? Alguien, yo creo que el hermano va a decir, no, en realidad no es necesario. Pero alguien que vea esto puede decir, no, es que sí es necesario. Y se convierte, el bautismo ahora se convierte en un ¿qué, hermanos? En un dogma, ¿ok? En un dogma. Hablando bajo esta forma de ver lo que es un dogma, ¿verdad? Dando a la enseñanza bíblica un sentido más rígido del que en realidad tiene. Si alguien tiene uno en mente, ahorita cuando terminemos este método, me dice si tiene un ejemplo de un método dogmático. Fíjense, los que usan este método consideran que es el método correcto, porque procede de ellos mismos, mas no porque tengan Hermano, mérito basado en algunos principios aceptados por la hermenéutica. ¿Sí, hermano? una pregunta, bueno, conocí un hermano que dice que al momento de bautizarse, que tiene que ser en un río o donde hay suficiente agua, mucha agua. Sí. Entonces, un dogma. Si él dice tiene que ser un río, al grado de decir, ¿sabes que si te bautizas en el bautisterio no vale? Pues ahí ya es un dogma. Cuando la Biblia habla de mucha agua, está dando a entender que suficiente agua para que nos cubra. No, de lo contrario, alguien diría, no, pues mucha agua no es el río, es el mar. Y ahí hacemos otro dogma. Tiene que ser en el mar, ¿verdad? No sé si me explico con eso, hermano. Sí, hermano, sí, gracias. Sí, sí se puede convertir en un dogma si decimos eso, ¿verdad? Ok. Entonces, los que usan este método, insisto, consideran, bueno, todos los que usan un método consideran que ese es el mejor. Pero en este caso, por poner este ejemplo que estamos viendo, no consideran este método el mejor por el hecho de que tenga principios hermenéuticos, sino porque da por el lado del que ellos quieren. Este método es el bueno porque está diciendo lo que nosotros enseñamos. ¿Sí, hermana Sonia? No, soy yo. ¿Quién habla? Hermano, muchos dicen que no vale en un pedacito con agua, o sea, poquita agua, tiene que ser en un río, porque Jesús así lo hizo y así lo enseñó. Ajá. Entonces, que debe bautizarse como él fue bautizado. Entonces, ahí también es un dogma. Exactamente, es un dogma ahí. Para entenderlo mejor, tenemos que irnos a la palabra o el significado de la palabra bautismo. Ustedes saben que significa ser sumergido. Entonces, para ser sumergido, una alberca hay suficiente agua para ser sumergido. Bueno, no un chapoteadero que te llega a las rodillas, a lo mejor no, y más si el que van a bautizar es gordito. Nada más es suficiente agua. O sea, el agua que se requiere para un bautismo lo determina el significado de la palabra bautismo, ser sumergido. Entonces, si hay agua suficiente para ser sumergido, ya estoy cumpliendo con la forma técnica, por llamarlo de alguna forma. Ya no hablando de la forma espiritual, de que uno se arrepiente, todo eso, no. Hablando de esta parte de la práctica, de cómo se hace, con el hecho de que pueda ser sumergido. Ustedes saben, hermanos, que cuando hay un bautismo en la congregación, no nada más está el bautizador y el bautizado. Siempre hay 2 o 3 a un lado. ¿Alguno de ustedes sabe por qué, hermanos? Porque dice la palabra que tiene que confesarlo delante de los hombres. Bueno, esa es una. No, yo me refiero, hermana, imagínense ya en la congregación, nuestro bautisterio está en alto y abajo no se alcanza a ver muchos detalles. Pero a un ladito de ellos están otros. Para ver que se haya sumergido bien todo el cuerpo, hermano. Esa es la respuesta, así es, hermano. Para confirmar, que fue sumergido completamente. Y hay gente que no le ve importancia aquí. Yo me acuerdo que en una reunión nacional juvenil, no me acuerdo si estamos en Saltillo o en Monclova, no me acuerdo. El caso es de que una persona sacó nada más la pura punta de la cabeza. Y el hermano que estaba bautizando
pues era un hermano consciente de que eso que no estaba bien así. Entonces repiten el bautismo. Yo me acuerdo que había una persona a un ladito. Dice, no, no es necesario. Pero hablaba como una forma sarcástica. No, no es necesario. Dios sabe tu fe y que no sé qué. No, pero no estás siendo sumergido completamente. Por eso a veces vemos que a una persona lo sumergen dos. Yo me acuerdo que sumergieron a un hermano, ya no es cristiano, bueno, creo que no me acuerdo bien. Lo sumergieron 3 veces, porque levantaba un pie y luego levantaba una mano. A veces, hermanos, se requieren 2 bautizadores. Uno, el que aplique el bautismo, y otro acá en los pies para que no levante los pies o las manos. O sea, el punto es de que esté completamente sumergido. Ya decir que tiene que ser un río, o que tiene que ser el mar, o peor, el río Jordán, o aquí mismo en un bautisterio está bien, pero agua del río Jordán, ya se convierte eso en un dogma, ¿verdad? Y como les decía, los que usan este método no es tanto que lo usen porque tenga principios aceptados por la hermenéutica, porque sí, algunos principios de ese método sí son correctamente aplicados, como todos los métodos, pero en realidad en este caso, y casi todos los casos de hermenéutica mal aplicada, lo que están buscando es de alguna manera satisfacer lo que ellos están enseñando, ¿verdad? Este método es usado por la Iglesia Católica. Todo esto me lo tengo escrito correctamente, nada más que ahorita, o más bien cuando lo estaba haciendo no alcancé a escribirlo y a corregirlo más bien, así que como quiera yo se lo voy a enviar corregido. Este método es usado por la Iglesia Católica, aunque no le llama por ese nombre. Un hombre, por ejemplo, un escritor llamado Luis Machi, escribió con autorización eclesiástica, es decir, la Iglesia Católica le autorizó este escrito. Él dice lo siguiente: el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los libros sagrados. Entiéndase por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, este hombre escribió eso. Siempre, todo lo que quieras interpretar, tienes que poner la vista, tienes que considerar si la Iglesia ya determinó que esta interpretación es la correcta. Y si no es como la Biblia, como la Iglesia Católica lo interpretó, lo que tú piensas, entonces no es una interpretación correcta. Ahora, no nada más la Iglesia Católica lo usa, muchos grupos lo usan, pero la Iglesia Católica como que es más marcado esto, ¿verdad? Ese mismo autor dice que ninguno se atreva a interpretar, 3 puntos, hay otras palabras ahí, que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que le ha dado y da la Santa Iglesia Madre, la católica, ¿verdad? Entonces, si tú te atreves o yo a dar una interpretación incorrecta, pues estamos mal. Es lo que ellos dicen, no es que estemos mal. Dando a entender de que si tú eres de cualquier otro grupo religioso, simplemente no eres católico, está mal tu interpretación. Insisto, no es la única agrupación religiosa que lo usa. Dicho tipo de interpretación indica que la Iglesia Católica, y solo ella, es la iglesia verdadera y por lo tanto la única capacitada para interpretar correctamente las escrituras. ¿Sí? Y eso está dando a entender que nadie más tiene capacidad. Y ahí se topan ellos, hermanos, porque dan una enseñanza y con el tiempo dan otra distinta. ¿Quién se acuerda de ustedes qué es o qué enseñaba la Iglesia Católica sobre el limbo? ¿Alguien sabe qué se suponía que era el limbo? Es a donde iban todos los niños que habían muerto antes de ser bautizados. Ajá. Los niños que no estaban bautizados. Cuando no habían sido bautizados. ¿Verdad? Iban al limbo. No sé más, pero yo supongo que era como un lugar, un ladito del Hades, un ladito del cielo. Y en el limbo ellos iban a limpiar el pecado original, ¿verdad? Entonces, una interpretación totalmente equivocada. Y ahora ya no le enseñan. Entonces, es donde les digo que se topan ellos mismos porque una interpretación luego lo interpretan de otra forma.
Dicho tipo de interpretación indica esa parte, que ellos son la iglesia única, la verdadera y la única capacitada para interpretar correctamente las escrituras. Es más, hermanos, simplemente algunos siglos atrás, tú no podías tener una Biblia en la casa. No, porque se van a dar cuenta de que lo que enseñamos no es así. ¿Sí? Hubo un tiempo en que no se puede. No, no te preocupes, mira, si quieres aprender de la Biblia, ve a la misa. Ahí vas a aprender. Aún De con lo hecho, sí es dicho. cierto. Sí, hermano, perdón. Un compañero que nos decía, estábamos platicando de la Biblia y nos dijo, es que la de ustedes no es la verdadera, dice, la verdadera Biblia es la que está ahí creo que en Italia. En el Entonces, Vaticano. lo que la iglesia enseña, lo que nosotros enseñamos es lo que la iglesia ya lo enseña. No te puede enseñar lo que ustedes me dicen, porque eso quiere decir como que es maldito va lo que nosotros enseñamos. Como usted dijo hace rato, que la iglesia tiene que enseñarles, es la única que puede interpretar lo que es la escritura. Pero pues sabemos que eso está mal. Ajá. Sí, y es muy claro, ¿eh? Y a mí una vez un compañero de un trabajo que estaba años atrás me decía, no, Jorge, es que no es lo que diga la Biblia, es lo que diga el padre, el cura. Entonces, hasta da coraje, ¿verdad? ¿Cómo? Pues se supone que el cura te está enseñando la Biblia y dices que no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es lo que le decía yo, le digo, ¿a poco ustedes no leen la Biblia? Me dice, no, es que ahorita ya tenemos un curso de que ahora sí vamos a tener que leer la Biblia, pero como quiera, ya llevan un librito, no sé cómo se llama, y es donde ellos les enseñan dice, todo esto es la reducción de la Biblia, aquí lo tenemos, es la iglesia que nos dio. No sé cómo se llama ese librito. No, no es lo que le llaman el catecismo. Es otro. No sabe decirle. Ok, ha de ser otro porque creo que ya tienen predicadores, además de curas. Algo así tengo entendido. Bueno, miren, un ejemplo dogmático o un ejemplo del método dogmático, recuerden, es un método equivocado, es el siguiente. La Iglesia Católica interpreta Mateo 16, 18 y 19, donde Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos interpretan esta parte diciendo que Pedro es, ¿qué, hermanos? El Papa. El Papa, el primero. ¿Verdad? El primer Papa. Y como dijo alguien, él ni siquiera se dio cuenta que lo hicieron Papa. A Pedro lo convirtieron en Papa sin darse cuenta él. Y todo eso lleva a más fallas y más y más. Porque ahora se topan con que Pedro tenía suegra, pero no estaba casado. Pues, ¿cómo va a estar casado y tiene suegra? ¿Verdad? Entonces tienen que inventarle algo. No, se refería a una tía o era hermana de su mamá. No digo que eso lo digan, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que ellos dicen que Jesús no tuvo hermanos, sino que más bien eran primos de él, eso dicen ellos. Entonces no es descabellada esta idea que alguien diga, no, a lo mejor era una tía de él. O cuando a Jesús van y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Tú les usas ese pasaje y ya ellos ya les enseñaron, no, es que mira, entre los judíos todos se hablaban de hermanos, ¿sí? Pero estos son tus hermanos, está haciendo un énfasis. Y además, por si fuera poco, tus hermanos y tu madre. Entonces, estamos hablando de una familia y no de que los judíos se llamaran hermanos unos a otros, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta lo que vimos el día de hoy? No, hermano, todo bien. Qué bueno. No sé, acepto todo tipo de sugerencias. Si ven que vamos muy lento, con toda confianza me pueden decir. Ahorita vimos prácticamente nomás un tema, el método correcto, de muchos otros más, ¿verdad? Esta clase puede alargarse muchísimo, muchísimo. Pero tampoco quiero alargarla mucho, ¿verdad? No pasa de 4 o 5 años. No tanto así. Pero quiero ver si ese ritmo les parece bien o puede ir un poquito más rápido. Ya con las notas ustedes van acoplando ahí lo que vayamos aprendiendo. Con toda confianza. Yo pienso que está bien, hermano. Ok.
porque así como que va uno hilvanando cosa por cosa, ¿verdad? Pero de todos modos, con confianza me pueden decir, ¿eh? Bueno, si no hay más, hermanos, vamos a terminar. Gracias por su tiempo. Que el Señor en esta hora, ¿verdad? Y no se nos olvide, tenemos nuestra reunión dentro de 1 hora, un poquito menos. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la tarde, poderoso Dios, nos inclinamos hasta tu trono de gloria, Padre, para darte las infinitas gracias, tu Dios, por la vida, la salud y el privilegio de habernos permitido terminar con bien esta clase de hermenéutica en tu Dios. Suplicamos que usted siga bendiciendo a nuestro hermano Jorge Garza, sigue dando ese ánimo, esa gran paciencia que tiene para con nosotros, Padre, para que nos siga enseñando más de este estudio y así poder entender más de tu santa palabra. Suplicamos que nos bendiga a cada uno de nosotros, Padre, y también rogando por la hermana de nuestra hermana Rosita Morales, Padre, su hermana María Guadalupe Morales, con ella, bendito Dios, bendícela, Padre, usted conoce sus necesidades que está pasando, dificultades, bendito Dios, sé con ella. Bendito Dios, nos quedamos en sus divinas manos y rogando todas estas cosas en el santo y bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Me tardé en mandarle el archivo, pero prometo esta vez mandárselos, si no es hoy, como dice la canción, será mañana, pero pronto ya, si Dios quiere. Muchas gracias y estamos en contacto.